Hola a las personas. Hoy hablamos de otro cortometraje candidato a los Goya 2024. Es un cortometraje pequeño, divertido, creo que bastante necesario y que se llama El Cacharrico. El Cacharrico es un cortometraje dirigido por Óscar Toribio, director y productor, escrito por Salva Martos, guionista de otros cortometrajes. Quiero recordar que vi en su momento Marta no viene a cenar, que me suena muchísimo, y protagonizado por Rosario Pardo, actriz archiconocida, que, bueno, yo personalmente recuerdo siempre de Cuéntame, pero ya venía de haber hecho Crónicas Marcianas, ha pasado por tele, ha pasado por teatro y que creo que aquí hace un muy buen trabajo. ¿De qué va El Cacharrico? Bueno, pues El Cacharrico cuenta la historia de una señora ya entrada en años que ha perdido a su marido y que le echa mucho de menos. Pero de pronto le llega un paquete misterioso, no sabe muy bien qué hay detrás de ese paquete, lo abre, no entiende qué es ese objeto, para qué sirve aquello, y pide ayuda a sus amigas para intentar descubrir para qué sirve esto. Y a partir de aquí, bueno, pues se convierte en una historia en la que ellas tienen que descubrir esto y es en algo bastante divertido y gracioso. Antonio y Angustias eran uña y carne. Ay, Antonio, cuánto te echo de menos, cariño. Un buen día recibe un paquete. Angustia Martínez López, La misma. paquete para usted. ¿Paquete? Pero si yo no he pedido nada. Pues ahí pone su nombre y su dirección. En su interior, un extraño cacharrico. Angustia, enséñale el cacharrico. El cacharrico. Uy, y ahora esto va más rápido. Lo que yo te digo, es una mini pyme con distintas velocidades. En realidad, pensándolo, es un poco una historia como del pez fuera del agua, ¿no? En este caso no es que cogemos al personaje y lo llevamos a una situación que le sea incómoda o que esté fuera de su zona de confort, sino que le ponemos frente a un objeto que no controla y que genera una serie de situaciones que sí que las sacan de esa zona de confort. Y creo que si tuviese que definirla de algún modo a esta historia o este cortometraje, diría que es una comedia buen rollera, que creo que merece mucho la pena, ¿no? Estas historias al final, bueno, pues te cuentan algo que creo que ahora lo desarrollaremos, ¿no? Tiene unos temas que trata por detrás que son muy importantes y que visibilizarlos creo que es necesario. Pero en general es una historia que, bueno, pues cuando terminas con una sonrisa, terminas habiendo pasado, no sé cuánto dura, no sé si 15 minutos, una cosa así, de buen rato y se agradecen este tipo de historias. ¿Y por qué creo que tendríais que ver El Cacharrico? Pues lo primero, y es algo que he estado reflexionando estos días después de haber visto el cortometraje, y es que creo que a veces los cortometrajes pecan o ni siquiera pecan, ¿no? Que es algo bueno, que es inherente al cortometraje y que creo que tampoco está mal, ¿no? Que está bien, y es el hecho de utilizar el cortometraje como un medio más que como un fin. Quiero decir, al final el cortometraje, muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Que se utiliza como un medio para llegar a una película en el futuro, ¿no? Hago este cortometraje para que se fijen en mí o para que vean cómo trabajo y en adelante, dentro de un año o dos, intentar conseguir una película. A veces funciona, a veces no, bueno, pero se intenta y muchas veces los cortometrajes surgen de esa idea. También surgen un poco por probarte a ti mismo, ¿no? Por decir, quiero ver cómo me manejo en la comedia, voy a hacer un cortometraje que quizá es más controlable, pero el cortometraje en sí no es un fin, no quieres hacer una comedia por hacerla, sino porque quieres probarte para después hacer la eterna película, ¿no? O a veces incluso desde la parte técnica también ocurre. Claro, hacer una película para, yo qué sé, pues probar cosas de fotografía o para lucirte desde el vestuario o desde, yo qué sé, desde los efectos especiales, en una película, hacer una película solamente para eso, pues resulta muy caro y probablemente te la comas con patatas. Sin embargo, un cortometraje, que también te lo vas a comer con patatas, es más accesible, ¿no? Y es más fácil hacer ese tipo de cortometrajes. Y eso es trabajar los cortometrajes pensando en que son un medio. Cuando piensas en un cortometraje como un fin, como un quiero contar esta historia, creo que salen cortometrajes en general
más interesantes, o a mí al menos me interesan más, y creo que tienen más recorrido, porque al final, como en el caso del Cacharrico, pues tienes una historia en la cabeza que está pensada para contarse en formato corto, para intentar elaborar una narrativa interesante, que sea divertida, que llegue al público, y creo que en este caso se consigue. Que hay otros cortometrajes que quizá los vemos y visualmente son más espectaculares, pero están buscando otra cosa, no tienen el fin de contarnos algo que nos emocione, sino que bueno, pues que están probando cosas y que están intentando ir por otro camino que, oye, que también está muy bien. Y creo que es una de las grandes bazas del Cacharrico, que tiene una historia, un concepto muy potente. No quiero desvelarlo demasiado por si alguien no lo ha visto, no hacer tampoco mucho spoiler, pero creo que ese concepto que tiene para construir la historia es muy interesante y se nota que está pensado, que está reflexionado y que se quiere contar eso. Y es que además eso que se quiere contar es muy necesario, y aquí ya sí que es probable que empiece a desvelar algunos de los secretos de la historia, del cortometraje. Porque creo que al final se está hablando del edadismo, que creo que es algo que actualmente sí que se habla de ello, ¿no? Y que se está empezando a reflexionar, pero por otro lado tratamos muy mal a la gente según va cumpliendo años. Por otro lado se está hablando también de la soledad, se está hablando del duelo, de la pérdida, y sobre todo creo que se habla, que es un poco el objetivo del cortometraje, hablar de la salud sexual en la vejez. Me da un poco de cosa decir vejez porque no creo que Rosario Pardo todavía la podamos meter en el saco de la vejez, pero bueno, sí que es un poco lo que representa su personaje, representa a la vejez, por así decirlo, y creo que también es un tema que casi es un poco tabú, que no hablamos demasiado de ello y que también es muy importante, ¿no? La vida sexual y la salud sexual de los mayores. Y creo que además dibuja este tema desde una perspectiva que es muy interesante, que es una perspectiva joven, porque se utiliza, y ya lo voy a decir, ¿cómo se llama? Voy a reconocer una cosa, es que a veces a esto lo llamo air fryer y entonces pues ahora me equivoco. Un Satisfyer. Por hacer la broma, luego no me acordaba. Utilizan un Satisfyer, ¿no? Y es un poco como la perspectiva joven de gente, pues bueno, yo creo que los personajes que aparecen que sí que saben qué es eso, pues tendrán entre 20, 30 años, una cosa así, y entienden perfectamente la utilidad y sobre todo la importancia de usarlo, y sin embargo las señoras no saben lo que es, pero creo que pronto sí que entienden lo que es y sobre todo la importancia de usarlo, que creo que es muy interesante. Y por otro lado también destacaría que está dirigido y escrito por hombres, que a lo mejor, bueno, pues puede parecer algo que no tiene ninguna importancia, pero sí que creo que la tiene porque a lo largo de la historia también se va a destacar, una de las cosas que vamos a ver es una crítica hacia cómo los hombres han tratado a las mujeres históricamente, sobre todo en este tema, ¿no? En el ámbito sexual, que quizá se critica un poco cómo muchas veces los hombres han pensado solamente en sí mismos en este plano, y las mujeres pues han tenido que aguantar o relegar un poco su deseo sexual en favor del hombre, y también se habla un poco de esto en el cortometraje. Y por último también me gustaría comentar el trabajo de Rosario Pardo, que creo que está muy bien en el cortometraje, y creo que no es fácil porque la historia en sí tiene algo de absurdo y tiene algo de demasiado enrevesado, de cómo ha podido esta mujer de repente a tener esto entre sus manos, y luego se va a explicar cuando hacia el final del corto, y creo que es difícil, ¿no? el defender ese personaje, pero creo que lo hace muy bien, y creo que también lo hacen muy bien sus amigas. Y en parte al final es un trabajo por supuesto, de las actrices que lo hacen muy bien, pero también de cómo están escritos esos diálogos, que son muy divertidos, muy, muy picados, muy buscando la risa y buscando también ahí un poco el sarcasmo, y luego a su vez también se nota que están bien dirigidos. Y en este sentido también quiero apuntar algo que me ha gustado y que creo que, bueno, pues también un poco como algo que podemos aprender del cortometraje a nivel de técnica, o en este caso sí, de técnica narrativa, que es el uso de
del monólogo cuando no hay nadie en escena, que esto es un poco una fricada, pero me ha gustado mucho porque al inicio del cortometraje Rosario Pardo está hablando con su marido, que ha fallecido, y entonces con quien está hablando es con una foto que tiene ahí delante a la que se dirige, y es un monólogo porque por supuesto pues la foto no habla ella sola y está ahí contándole un poco cómo se siente, qué le echa de menos y demás, y es muy difícil eso. Creo que tanto escribir ese monólogo como luego llevarlo, bueno, pues ponerlo en escena, aunque pueda parecer sencillo, no lo es, porque necesitas tener el feedback de alguien cuando estás hablando. El estar hablando a la nada, así porque sí, no siempre funciona. ¿Aquí por qué funciona? Bueno, pues porque sí que existe un personaje. Lo que pasa es que el personaje está muerto. Tenemos una foto y entonces el personaje de ella puede interactuar con él sabiendo que no le va a contestar. Otras veces se utilizan este tipo de monólogos como al aire, yo que sé, hablarte a ti mismo por las mañanas frente al espejo. Pues ese tipo de cosas muchas veces no funcionan en el cine. El personaje que está reflexionando, mirando por la ventana y diciendo debería hacer tal o cual cosa, o qué triste me siento, eso no funciona. Pero sin embargo, cuando tenemos algo que simula un personaje, o hacemos el trabajo desde dirección de señalar a quién nos estamos dirigiendo con ese monólogo, por mucho que no haya nadie en escena, siempre está dirigido a alguien, pues es cuando bueno, pues ahí surge la magia. Y creo que es un buen trabajo tanto de dirección como de guión, como de Rosario Pardo en este caso, que luego está muy bien porque ese monólogo lo vamos a volver a ver al final y vamos a ver cómo es distinto el contenido, y gracias a ese monólogo vemos también cuál ha sido el arco del personaje. También lo vemos con algunos pequeños detalles, como por ejemplo cómo riega las plantas al principio y cómo las riega al final. Y con esos pequeños detalles que son mínimos conseguimos que el arco del personaje crezca mucho en poco tiempo, porque al final son muy pocos minutos, que muchas veces parece que si no tenemos 90 minutos los personajes no crecen y simplemente les sometemos a una situación de la que tienen que salir, pero bueno, pues aquí en este cortometraje se demuestra que también se pueden construir arcos en poquitos minutos, y la verdad es que es un corto muy interesante que espero que tenga mucha suerte en los Goya. Y nada, yo creo que ya está, no tengo nada más que contaros, así que hasta otra, chao a las personas.